casa. Hola chicos y chicas de primero y segundo grado del área de matemática del nivel secundario, ¿cómo están? Hoy nuevamente continuamos con la presentación de más recursos educativos para que ustedes, así que primero dale me gusta y comparte, y si aún no te has suscrito, suscríbete y active su campanita de notificación para seguir presentando más recursos para ustedes en el futuro. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar la solución de la actividad número 9 del cuaderno de trabajo de segundo grado, páginas 56 al 58 y las páginas 60 al 63. Esta actividad corresponde a calculamos áreas presentes en la cocina mejorada, así que antes voy a dar algunos saludos para nuestros suscriptores que nos están pidiendo por el canal, para Alison Steven Cruz Loyada, Anaís Geraldine, María Machuca, Milagros de la Cruz Cayo, Yarisa Jennifer Valque Tejada, Alexander Portugal, Yamil Uriel Yucra, Rosa Yolanda Azgo, María Elena Guarnes, entre otros que nos siguen siempre a través de nuestra plataforma de Aprende en Casa. Bien, cumplido el saludo, ahora sí comencemos. Solución de los problemas del cuaderno de trabajo de matemática, página 56 de segundo grado. Situación significativa A. El colegio de Daniel tiene 2 patios contiguos. Se le ha solicitado a Daniel que determine el área de la superficie total a fin de calcular el costo total para su pintado. Bien, en este caso a Daniel están pidiendo que calcule el área en metros cuadrados que tiene sus 2 patios de su colegio para poder pintar, pero nos damos cuenta de que los patios no son perfectamente rectangulares, sino hay un espacio que comparten ambos patios. Entonces vamos a resolver por partes. Para ello vamos a identificar algunos dimensiones del patio 2. Por ejemplo, puede escribir 42 metros de ancho y 26 metros de alto. ¿Por qué 42? Fíjense, mira, hasta aquí es 37 y más de franjita que va a sobrar va a ser 5 metros, serían 37 más 5 serían 42 metros hasta ahí, y la altura también sería 31 menos 5 serían 26 metros. En el patio 1 también vamos a identificar sus dimensiones. Este pedazo va a ser 5 metros, lo que me quedaría serían 49 metros y la altura más bien sería completo 40 metros. Ahora estas franjitas, como les decía, 5 metros y la altura sería 40 metros, y aquí esta franjita sería 5 metros, ¿no?, de alto y 37 metros. ¿Por qué? Porque aquí nos ponen las dimensiones 37 metros. Muy bien, ahora si trasladamos estas dimensiones del patio 2, 42 metros por 26 metros, ya que se trata de un rectángulo, entonces simplemente vamos a multiplicar base por altura, sería 42 metros por 26 metros, su área sería área 1, 1092 metros cuadrados. Lo mismo vamos a hacer con el patio 1, que vamos a trasladar, sus dimensiones serían 49 metros por 40 metros, aplicando la fórmula de rectángulo para hallar áreas. Área 2 tendríamos entonces 1960 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular estas franjitas también. Le trasladamos aquí, es un pequeño franjita que nos queda, 5 metros por 40 metros, su área sería igual como área 3, 5 metros por 40 metros sería 200 metros cuadrados. Lo mismo lo hacemos a esta franjita que nos quedó, sus dimensiones son 37 metros por 5 metros, área 4 sería el resultado 185 metros cuadrados. Ahora sí, como nos piden calcular el área total, vamos a sumar todas estas áreas que hemos calculado para encontrar área de los patios. Entonces sería 1092 metros cuadrados más 1960 metros más 200 metros cuadrados más 185 metros cuadrados, obtenemos pues 3437 metros cuadrados. ¿Ok? Bien, ahora vamos a resolver con la estrategia según el cuaderno de trabajo matemático. Para ello, primeramente vamos a identificar las dimensiones de los 2 patios que tienen la forma de un rectángulo. Veamos, el patio 1 tiene sus dimensiones de 54 metros de base y alto tiene 40 metros. Entonces nosotros para hallar su área simplemente multiplicamos 54 metros por 40 metros. Obtenemos como producto 2160 metros cuadrados de área para el patio 1. Ahora vamos a calcular el área del patio 2. Para ello observamos sus dimensiones. En este caso es 42 metros. ¿Por qué? Porque si observamos bien el plano, encontramos 37 más 5 serían 42 metros de base y altura sería simplemente 31 metros. Multiplicamos estas dimensiones, obtenemos 1302 metros cuadrados de área. Ahora vamos a fijarnos que en la parte
central donde se cruzan los dos patios aparece un cuadrado rojo, y este cuadrado rojo estamos calculando dos veces. Entonces vamos a hallar su área de este cuadradito rojo, cuyas dimensiones son 5 metros de base, 5 metros de alto. Entonces su área sería 5 por 5, 25 metros cuadrados. En consecuencia, el área de los dos patios sería, en este caso, área total, área del patio 1 más el área del patio 2 menos el área de ese cuadradito rojo, porque se está repitiendo dos veces. Entonces reemplazamos el área total, 2160 metros cuadrados más 1302 metros cuadrados menos 25 metros cuadrados, obtenemos el área total de 3437 metros cuadrados. Ok, ahora sí, pasamos a responder algunas interrogantes. La primera pregunta que nos plantea es: describe el procedimiento que se utilizó para dar respuesta a lo que se pide en la situación significativa. Según lo que hemos resuelto en esta parte, vamos a describir los pasos que hemos seguido. Primero calculamos el área del patio 1, luego el área del patio 2, luego el área del cuadradito pequeño que se está repitiendo en los dos patios. Luego sumamos estas áreas y le restamos el área del cuadrado pequeño para obtener el área total. ¿De acuerdo? Muy bien. Segunda pregunta: ¿por qué se resta 25 metros cuadrados al hallar el área total? En este caso, ¿por qué? Porque el área pequeña de 25 metros cuadrados se está repitiendo en los dos cálculos de área patio 1 y el área patio 2. Por eso estamos restando, chicos. ¿Ok? Pregunta 3. ¿De qué otra manera podemos resolver la situación propuesta? En este caso, vamos a calcular el área de los dos patios del colegio. Primero vamos a calcular el área total del perímetro del colegio, que hemos delimitado con color rojo, un rectángulo rojo. Luego calculamos los áreas que no son el patio, o sea, de las construcciones. Vamos a llamar área 1 y el área 2. Entonces, para poder calcular el área del patio de 1 y patio 2 de color verde, simplemente restamos el área total menos la suma de las áreas que no son patios. ¿De acuerdo? Entonces, primeramente empezamos a delimitar. Tenemos el perímetro del colegio 91 metros. ¿De dónde sacamos eso? Sumamos aquí 37 metros más 54, sale 91 metros. Ahora, de alto, igualmente voy a sumar 35 metros más 31 metros, saldría en total 66 metros de alto. Muy bien, ahora vamos a delimitar las área 1 y área 2 que no son patios. El área 1, sus dimensiones será 37 por 35 metros. El área 2 sería 26 metros por 49 metros. ¿Por qué 26? Fíjense, hasta aquí es 40 metros y aquí estamos quitando 5 metros de 31, entonces queda 26 metros. Entonces, de esta manera vamos a calcular el área del rectángulo grande de todo el colegio. Sería entonces 91 metros por 66 metros. Calculamos ese producto, obtenemos 6006 metros cuadrados. El área lo vamos a llamar como A. Luego, el área del rectángulo A1, que no es patio, sus dimensiones son 37 metros por 35 metros. Su área sería entonces, multiplicando estos dos valores, obtenemos 1295 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área del sector 2. ¿Cómo? Sus dimensiones son, en este caso, 26 metros por 49 metros. Obtenemos el área 2, 1274 metros cuadrados. Luego, el área del patio 1, patio 2, sería entonces el área total, lo vamos a llamar el área de todo el perímetro del colegio menos la suma de las áreas que no son patios, A1 más A2. Entonces reemplazamos los datos, sería el área del rectángulo grande es 6006 metros cuadrados menos el área de A1 es 1295 metros cuadrados más 1274 metros. Realizamos la operación en esta parte de entre paréntesis, obtenemos 2569 metros sumando. Ahora restamos 6006 metros cuadrados menos 2569 metros cuadrados, obtenemos como resultado 3437 metros cuadrados, que es lo mismo que hemos obtenido en los procesos anteriores. ¿Ok? Solución del problema 2 del cuaderno de trabajo
de segundo grado, página 58. Situación significativa B. La imagen muestra el diseño de un centro comercial que comprende restaurantes, tiendas y zonas de comida y de recreación. ¿Cómo saber cuál es el perímetro de la zona de comida y de recreación? En este caso nos está presentando un plano de una tienda comercial donde se observa tiendas, restaurantes, zona de comida, zona de recreación. Entonces lo que nos pregunta, ¿cuál es el perímetro de la zona de comida y zona de recreación? O sea, de la parte de color verde que estamos viendo, ¿cuál sería su perímetro? Bien, para poder calcular el perímetro no tenemos los datos, porque el perímetro es la suma de todos los lados de cualquier polígono. Sabemos, en este caso es una figura geométrica que tiene varios lados, pero no aparecen los lados de cada uno de esta figura. Por lo tanto, vamos a hacer alguna estrategia de traslados en este caso para poder resolver. Bien, vamos a asignar a cada uno de los lados que faltan con unas letras para poder calcular el perímetro. Primeramente observamos, mira, aquí de alto es 120 metros, de ancho 150, ¿no es cierto? Todo el rectángulo del plano del centro comercial. Entonces vamos a asignar con algunas letras. Por ejemplo, voy a asignar aquí la A, M, B, N, C, P, R, ¿no? Así sucesivamente, todo el borde de la zona de comida y zona de recreación. Ahora, para poder calcular el perímetro, simplemente hay que sumar todo alrededor y cuánto nos sale. Bien, empecemos. En este caso voy a hacer algunos traslados. Por ejemplo, aquí es 120 metros, entonces ya tengo A, y esta B es la misma distancia, lo voy a trasladar aquí, ¿no? La C que tengo aquí también le voy a trasladar allí. Entonces de esa manera, mira, este alto que tengo 120 metros es igual a la suma de A más B más C, ¿de acuerdo? Ahora, en la parte superior observamos 150 metros, lo tengo aquí la M, también le voy a trasladar allí, lo tengo el valor de N, esta parte, este lado, le traslado ahí, la P ya está ahí, la R que tengo aquí también le traslado a la parte superior, y la S, esa dimensión también le traslado. De tal manera, aquí tengo 150 metros es igual a M más N más P más R más S, que es lo que tengo aquí, ¿de acuerdo? Ahora, lo mismo vamos a hacer en este lado a la derecha. La F le traslado hasta esa altura, la E también le traslado, la D ya lo tengo ahí, sabemos que esta altura ¿cuánto mide? 120 metros, entonces 120 es igual a F más E más D. Finalmente en la parte de abajo es 150, no hay nada que trasladar, eso lo ponemos igual, 150 igual a 150 metros. Muy bien, ahora vamos a sumar de manera vertical, o sea, vamos a sumar de manera vertical. ¿Cómo? 120 más 150 más 120 más 150, ¿cuánto sale? 540 metros. Y igualmente sumamos aquí también A más B más C más N más P más R más S más F más E más D más 150. Es una igualdad de ecuación. Por lo tanto, esta parte que tenemos aquí es el perímetro de la zona comida y zona de recreación. Entonces podemos dar respuesta. El perímetro de la zona de comida y de recreación es de 540 metros. ¿Ok? A continuación vamos a responder algunas preguntas de esta situación. ¿Fue necesario trasladar los valores de los lados de la zona de comida y recreación hacia los lados verticales o horizontales del rectángulo? Justifica tu respuesta. Sí, efectivamente era necesario trasladar los lados verticales y horizontales de la zona de comida y recreación para poder calcular de esa manera el perímetro de esta figura. 2. Describe el procedimiento que se utilizó para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. En este caso vamos a describir los pasos que hemos seguido. Primero, lo que hicimos es asignar a cada lado, ya sea vertical o horizontal, de la zona de comida y recreación con una variable como A, B, C, D, M, N, ¿no es cierto? Luego le hemos trasladado estos valores a cada lado del rectángulo mayor formando las ecuaciones. Luego sumamos de manera vertical estas ecuaciones para obtener el perímetro deseado. Tercera pregunta. ¿Podemos dar respuesta a la pregunta de la situación significativa de otra forma? Justifica tu respuesta. Sí, en este caso podemos resolver de otra manera. Si en lugar de sumar las ecuaciones en forma vertical, nosotros podemos sumar utilizando algunos planteamientos de esta manera. Primero, el perímetro de la zona de comida restaurante sería pues la suma de todos los lados que hemos asignado, ¿no es cierto? A más B más C más M más N más P más R más S más F más E más D más 150. Eso sería su perímetro, ¿de acuerdo? En forma de los valores que hemos asignado. Pero además hemos encontrado
que A más B más C es igual a 120 metros, M más N más P más R más S es igual a 150 metros, F más E más D es igual a 120 metros. Entonces reemplazamos a esa ecuación de esta manera. Fíjense, mira, aquí A más B más C sería 120, M, N más P más R más S sería 150 y F más E más D sería 120, y luego reemplazamos y sumamos todos esos valores, obtenemos 450 metros. ¿Ok? Solución de problemas de cuaderno de trabajo de segundo grado, páginas 60 y 61. Primera pregunta. Lucía está haciendo una chalina de lana de muchos colores que mide 120 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. ¿Cuál es el perímetro de la chalina? Muy bien, en este caso hemos dibujado una chalina de multicolores de 120 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. Nos está pidiendo que calculemos el perímetro. Entonces, si estiramos esta chalina va a tener una forma de un rectángulo y por lo tanto simplemente vamos a sumar, ¿no es cierto?, los lados de esta chalina. Sería el perímetro total 120 centímetros más 30 centímetros, otra vez 120 centímetros más 30 centímetros en sus cuatro lados. Luego sumamos esto, nos sale 300 centímetros. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Segunda pregunta. En el gráfico mostrado, halla el perímetro, nos dice. Observamos aquí, tenemos un florero, parece, ya están sus lados totalmente completados. Fíjense, mira, si nosotros observamos alrededor de esta figura, todos sus lados tienen sus dimensiones, por lo tanto, es fácil calcular el perímetro. Vamos a sumar todas las medidas de sus lados para encontrar el perímetro. De esta manera, empezamos por aquí, desde aquí arriba, 3 centímetros, más 4 centímetros, más 2 centímetros, más 3.5 centímetros, más 1 centímetro, más 3 centímetros, más 1 centímetro, más 3.5 centímetros, más 2 centímetros y más 4 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, si sumamos todo eso, obtenemos 27 centímetros. ¿Ok? Solución del problema del cuaderno de trabajo de segundo grado, página 62. Pregunta 3. Halla la suma de los perímetros de las dos franjas rojas en el diseño de la bandera, si se sabe que B es punto medio del lado AC y que el ancho de las franjas es igual. En este caso tenemos una bandera, ¿no?, por donde tenemos dos franjas rojas y lo que nosotros tenemos que encontrar el perímetro de esas dos franjas rojas de esta bandera. Bien, según los datos del problema nos dice el lado AC, el punto B es el punto medio del lado AC, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a determinar en este caso, el lado AB es igual al lado BC, que tendría que ser la mitad del alto de la bandera. ¿Cuánto mide el alto de la bandera? 60 centímetros. Entonces, la mitad de 60, ¿cuánto va a ser? 30 centímetros cada uno. ¿De acuerdo? Muy bien. También nos dice que el ancho de la franja roja, verde y roja son iguales. Por lo tanto, hasta ahí tenemos 30 centímetros. Entonces, vamos a calcular el ancho de la franja roja. ¿Cómo? Vamos a dividir el AB, que vale 30 centímetros, entre 3. En este caso, vamos a dividir 30 centímetros entre 3. ¿Obtenemos cuánto? Cada uno es igual, obtenemos 10 centímetros. Sería cada uno su alto de la franja roja, igual de verde y de otra roja también. En consecuencia, vamos a calcular el perímetro de la primera franja roja. Sería 80 centímetros, 10 centímetros, abajo también 80 y alto. ¿Cuánto sería su perímetro? En este caso voy a multiplicar por 2. 80 centímetros más 10 centímetros sería, ¿no es cierto?, la suma de los lados que estamos observando, y ese mismo se repite aquí, entonces por eso por 2. Vamos a sumar 80 centímetros más 10, sería 90 centímetros. Si multiplico por 2, obtengo 180 centímetros. ¿Ok? Ese sería el perímetro de la primera franja. Ahora, de la segunda franja también es igual su dimensión, ¿no es cierto? De 80 centímetros y 10 centímetros. Es igual. Por lo tanto, el perímetro que hemos hallado, simplemente para encontrar el perímetro total de las dos franjas rojas, voy a multiplicar por 2. O sea, 2 por 180 centímetros sería 360 centímetros, sería el total del perímetro de las dos franjas de esta bandera. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. Solución del problema del cuaderno de trabajo de segundo grado, página 62. Pregunta 4. Para el aniversario del colegio, Julián elaboró 50 banderines con el diseño de la figura mostrada. Si se sabe que el triángulo AMB es congruente al triángulo CND, ¿cuánto papel utilizó en total? Eso es la pregunta. Muy bien, como nosotros observamos aquí, el diseño que está utilizando Julián para hacer sus adornos por su aniversario del colegio tiene esta forma.
¿no? Donde nosotros observamos, según los datos, que el triángulo AMB, observen aquí el triángulo AMB, que es una parte vacía, es igual, nos dice es igual, es congruente. Cuando dice congruente es igual al triángulo CND, que es la punta de este diseño, ¿cierto? Entonces, para poder resolver este problema, porque nos pide cuánto papel utilizó, se trata de calcular el área. ¿Y cómo podemos calcular el área? Vamos a cortar este pedazo del triángulo CND y le trasladamos a esta parte vacía que está para formar un rectángulo. Veamos, primeramente voy a trasladar esta parte de la figura, ¿no? Y este triángulo CND ahora lo voy a trasladar a la parte vacía que está, porque son congruentes. De esta manera ya tengo un rectángulo cuyas dimensiones son 10 centímetros de alto y 15 centímetros de base, ¿cierto? Entonces, para poder calcular el área de un rectángulo ya sabemos que es base por altura. Entonces simplemente voy a aplicar esta fórmula que ya conocemos, ¿de acuerdo? Entonces la base sería 15 centímetros por altura 10 centímetros. Calculamos este producto, obtenemos el área de este diseño, se convierte en 150 centímetros de papel, ¿de acuerdo? Pero dice que Julián está elaborando 50 banderines. Entonces lo que hay que hacer es, en 50 banderines se repite esta misma área, lo que hay que hacer es una multiplicación, o sea, área total, o sea, el total de papel que utilizó Julián sería 150 centímetros cuadrados por 50. ¿Cuánto es ese producto? Es 7500 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la respuesta: Julián ha utilizado 7500 centímetros de papel para hacer sus 50 metros de banderines, ¿ok? Del problema del cuaderno de trabajo de segundo grado, página 63, pregunta 5. Cortamos un cuadrado A por la mitad, obtenemos dos piezas y una de ellas la cortamos por su diagonal. Reunimos las piezas y formamos la figura B como se indica. Marca las respuestas que creas correctas. Aquí tenemos varias alternativas en la cual nosotros tenemos que analizar si es verdadero o falso, y según eso vamos a marcar las alternativas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, primero vamos a comprender. Nos dice que tenemos una figura A, es un cuadrado, lo cortamos por la mitad. Mira, le corto por aquí. Ahora obtenemos dos piezas, ¿ya? Y una de las piezas la cortamos por el diagonal, uno de los rectángulos. Entonces, con esas figuras ya cortadas formamos la figura B, como ustedes pueden observar. En este caso tenemos un rectángulo y dos triángulos a sus lados, que se forma la figura B a partir de los cortes que hemos hecho la figura A, ¿ok? Muy bien. ¿Qué nos está pidiendo? Que nosotros analicemos el área y el perímetro. Entonces, primeramente vamos a calcular cuál es el área de la figura A y de la figura B, luego el perímetro de la figura A y el perímetro de la figura B. Entonces, empecemos calculando. En este caso, la figura A, vamos a suponer, como no hay lado, nosotros vamos a poner que es un cuadrado. El lado de este cuadrado vamos a suponer que vale 2A, por eso le he puesto aquí 2A. Entonces nosotros tendríamos aquí el lado de este cuadrado, sus cuatro lados valdría 2A, 2A. Entonces, si aquí es la mitad, esta parte sería A simplemente, ¿ya? Y eso mismo va a ser la altura de la figura B, que va a también valer A, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en el cuadrado A, lo que vamos a calcular el perímetro. El perímetro, ¿qué viene a ser? La suma de sus cuatro lados, ¿no? Entonces vamos a sumar 2A más 2A más 2A más 2A, o sea, sus 4 veces. ¿Y eso cuánto es? Simplemente hay que sumar los números. 2 más 2 más 2 es 8, ¿no es cierto? En este caso sería 8A, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien, eso es el perímetro de la figura A del cuadrado. Ahora también podemos calcular el área. El área de cualquier cuadrado simplemente es L al cuadrado, o sea, lado al cuadrado. Y el lado vale 2A. Entonces reemplazamos, mira, 2A al cuadrado. Realizamos esta potencia. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. A al cuadrado es A al cuadrado también. Entonces el área de la figura A es 4 al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Ahora de la misma manera vamos a analizar la figura B. En este caso tenemos sus dimensiones. Sería, miren, lo que hemos hecho el corte sería aquí. Como el lado del cuadrado era 2A, entonces sería 2A, 2A, 2A. La base de esta figura sería 6A, ¿de acuerdo? Y aquí arriba sería 2A. Y estos lados que serían B, B vamos a poner.
Recordemos, esta es una figura de un trapecio, ¿no es cierto? Es un trapecio isósceles, porque ustedes recuerden que los trapecios tienen dos lados paralelos, y si tiene dos lados no paralelos iguales, como en este caso BB, se trata de un trapecio isósceles y la altura vendría a ser la A. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a proceder a calcular primero el perímetro. Para calcular el perímetro de esta figura B vamos a sumar todas las medidas de sus lados. En este caso voy a sumar, en la base sería, ¿no? Es 2 más 2 más 2, 6A, más 2A que tengo aquí superior, más B que son los lados no paralelos, como estamos observando. Entonces el perímetro de la figura B sería 6A más 2A, sería 8A más 2B. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a calcular el área. Y para poder calcular el área ustedes pueden utilizar la fórmula del trapecio, como también podemos utilizar nosotros simplemente la fórmula del triángulo y el rectángulo. ¿Por qué es más elemental? Porque aquí tenemos un triángulo, aquí tenemos un rectángulo y un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces recordemos que el área del triángulo es base por altura sobre 2 y del rectángulo simplemente es base por altura. Entonces vamos a calcular el área total de esta figura B. Sería, en la primera es un triángulo, mira, la base sería 2A y la altura A, entonces simplemente multiplico 2A por A sobre 2, aplicando la forma del triángulo, ¿no? En la segunda, como es el rectángulo, base por altura, sería la base es 2A y altura es A, entonces sería 2A por A. Y la tercera también es un triángulo rectángulo, entonces la base sería 2A, altura es A, 2A por A sobre 2. Ahora realizamos las operaciones, serían 2A por A es 2A al cuadrado sobre 2, y eso simplificando, 2 entre 2 me queda A al cuadrado nada más, más 2A por A sería A por A es A al cuadrado. Igualmente aquí también 2A por A sería 2A al cuadrado sobre 2, simplificando el 2 me quedo simplemente A al cuadrado. Ahora realizamos las operaciones aquí, mire, A al cuadrado más 2A al cuadrado más A al cuadrado. Recuerden, cuando es A al cuadrado tiene coeficiente 1, aquí sería 1 más 2, 3, más 1 sería 4A al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso sería su área de esta figura B. Observen, tanto el área del cuadrado inicial como el área de la figura B que hemos cortado son lo mismo, pero los perímetros no. ¿Ya? Entonces concluimos, ¿qué cosa? El perímetro de la figura B, como podemos observar, es mayor que el perímetro de la figura A. Entonces escribimos así: perímetro de figura B es mayor que el perímetro A. Si solo sí, mire, observen los resultados. El perímetro de la figura B, ¿cuál era el resultado? 8A más 2B es mayor que 8A, ¿no es cierto? Muy bien. La otra conclusión, hemos visto también que las áreas son iguales, entonces el área de la figura A es igual al área de la figura B, como podemos observar que las áreas hemos obtenido 4A al cuadrado en ambas figuras. Entonces, ahora sí vamos a responder estas alternativas que nos ofrece. A ver, la I, ¿qué nos dice? A tiene mayor área, ¿es correcto eso? No, porque las áreas son iguales, por lo tanto es falso. La segunda, A tiene el perímetro mayor, ¿es correcto eso? No, al revés, B más bien tiene el perímetro mayor que A, entonces falso. La tercera, B tiene mayor área, ¿es correcto eso? No, las áreas son iguales, por lo tanto es falso. La cuarta, B tiene el perímetro mayor, correcto, eso sí es correcto, B es mayor en perímetro que A, entonces esto es verdadero. La quinta, A y B tienen igual área, eso sí es correcto, como hemos concluido, entonces verdadero. Y la sexta, A y B tienen igual perímetro, como podemos observar no son iguales a los perímetros, por lo tanto es falso. Entonces las únicas correctas son, en este caso, la cuarta y la quinta. ¿Y cuál de las alternativas tenemos la que es correcta? La A, ¿no es cierto? La cuarta y la quinta. Eso sería la respuesta, chicos, ¿ok? Solución del problema del cuaderno de trabajo de segundo grado, página 63, problema 6. Un piso tiene una superficie de 50 metros cuadrados. Si se ha embaldosado con losetas cuadradas de 25 centímetros de lado, ¿cuántas losetas fueron necesarios? En este caso tenemos el piso de 50 metros de área y nosotros vamos embaldosar, o sea mayolicar con losetas de 25 centímetros de lado que tiene forma de un cuadrado. ¿Cuántas losetas necesitamos? Eso es lo que tenemos que calcular. Muy bien,
Primeramente vamos a calcular el área de una sola loseta, cuántos centímetros cuadrados. Para ello vamos a utilizar la fórmula del área del cuadrado, que es L al cuadrado. Entonces multiplicamos, en este caso el lado de la loseta es 25 centímetros al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto es 25 centímetros al cuadrado? Es 625 centímetros al cuadrado. O sea, 25 por 25 tienen que multiplicar. ¿Ok? Muy bien. Entonces esa sería su área de una sola loseta. Ahora bien, el área del piso nos dice que es 50 metros. Fíjense bien, las unidades están en metros cuadrados, no está en centímetros. Para que podamos calcular nosotros, ambas tienen que estar en la misma unidad, ¿no es cierto? Entonces simplemente tendría que dividir, ¿no?, en 50 metros cuadrados cuántas losetas de 625 centímetros entran, pero tienen que estar en la misma unidad. Entonces el área por dato es 50 metros cuadrados, pero sabemos que un metro equivale 100 centímetros. Entonces esta área lo vamos a convertir en centímetros cuadrados. ¿Cómo? Escribo áreas igual 50 metros cuadrados, dice aquí, pero aquí voy a poner un metro al cuadrado, ¿de acuerdo? Y igual sería 50, en vez de un metro le voy a poner 100 centímetros, ¿de acuerdo? Al cuadrado. Entonces ahora 50 por este 100 centímetros al cuadrado multiplico dos veces, porque cuando está elevado el exponente al cuadrado, el 100 tienes que multiplicar dos veces. 100 por 100, ¿cuánto es? 10.000 centímetros cuadrados. Ahora multiplico 50 por 10.000, ¿cuánto me sale? 500.000 centímetros cuadrados de área tiene, en otras palabras, el piso. Eso es su equivalente. Como tenemos 500.000 centímetros cuadrados y la loseta solamente 625 centímetros, lo que tenemos que hacer una pequeña división. El número de losetas serían 500.000 centímetros cuadrados entre el área de una sola loseta, que es 625 centímetros cuadrados. Vamos a dividir, ¿no? En este caso centímetros se simplifica. Ustedes dividen 500.000 entre 625, nos va a arrojar 800. ¿800 qué cosa? Losetas que vamos a necesitar para poder cubrir todo este piso. Entonces se necesitan 800 losetas para un piso de 50 metros cuadrados. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa B. Muy bien, si te gustó este vídeo, dale like, comparte, y si aún te falta suscríbete para que nosotros podamos seguir presentando más recursos para ustedes. Muchas gracias.